Eh, este cuarto conversatorio trata un tema crucial para todos los ciudadanos. El tema de la transparencia y territorio es un tema relevante y para ello hemos invitado a dos connotadas profesionales y expertas en el tema. La primera de ellas es Daniela Moreno Taqui. Daniela es directora de estudios del Consejo para la Transparencia, es cientista político y magíster en ciencia política con mención en instituciones y procesos políticos de la Universidad Católica de Chile. Diplomada en comunicación pública en la Universidad Alberto Hurtado, en comunicación empresarial en la Universidad Diego Portales. Ella fue investigadora de distintos centros de estudio en áreas asociadas al análisis electoral, encuestas de opinión, educación cívica y participación ciudadana. Fue coordinadora de la División de Estudios del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y como docente ha dictado cátedras especialmente de análisis político en la Universidad Adolfo Ibáñez, Diego Portales y Universidad Central. Por su parte, Carolina Chávez Herrera, representante de la Academia en la Mesa de Gobierno Abierto, es ingeniera civil en industrias forestales de la Universidad del Biobío de Chile. Es magíster en Economía y Administración de Empresas de la Universidad de Concepción, diplomada en Dirección de Proyectos de la Universidad de Santiago de Chile, tiene diversos cursos de especialización, estrategias para el gobierno abierto de las Américas, entre otros. Áreas de investigación, gobierno abierto, economía del hidrógeno verde, desarrollo social y territorial, energías renovables, políticas públicas y Smart City. Políticas públicas y Smart City lo recalco porque ella no solamente lo ha visto como área, sino que como objeto específico de estudio. Ha sido integrante y dirigido diversas mesas técnicas relacionadas con su especialidad y es coordinadora de la red académica de gobierno abierto desde el año 2019 a la fecha. Dicho eso, dejo con la palabra a Daniela Moreno Taqui, que nos va a hacer una presentación introductoria y contextual. Daniela, muchas gracias, gusto de saludarte. Súper. Muchas gracias a ti, Adrián, por la invitación. Bueno, y al resto de los vecinos por estar aquí escuchando a esta hora, un día viernes. Habla de mucho compromiso de ustedes y eso es importante, creo yo, de reconocer. Voy a dividir lo que les quiero contar en 5 partes, y la primera es un tema de declaraciones de sentido. Cómo nosotros desde el Consejo para la Transparencia, pero también hoy día desde el mundo, desde la ciudadanía, se concibe a la transparencia y al acceso a la información. Y eso es importante decirlo porque es una convicción, efectivamente, que tiene que ver con que sin transparencia hoy día no hay democracia. La manera o una de las maneras de profundizar, de mejorar nuestra vida en comunidad es a través de la transparencia. ¿Y esto por qué? Porque la transparencia tiene múltiples beneficios para la vida social, la vida en comunidad. Por una parte, potencia la participación ciudadana, pero esa participación ciudadana se utiliza a su vez para controlar socialmente a las autoridades y por lo tanto prevenir la corrupción. Mejora internamente la gestión pública. Mejora, por lo tanto, como consecuencia, la confianza pública. Y nosotros sabemos eso en nuestro país hoy día es un tremendo desafío. Y al mismo tiempo sirve como una herramienta para las personas de ejercer otros derechos. Por lo tanto, ese es el primer marco. El segundo es que el derecho de acceso a la información que tenemos las personas y que se enmarca en esta ley de transparencia es un derecho humano fundamental reconocido a nivel mundial y en nuestro país a través de la ley 20.285, que es justamente la ley de transparencia.
Con eso paso a un segundo tema que tiene que ver con las definiciones. La ley de transparencia es una ley de acceso a la información pública. Y por lo tanto, lo primero que uno tiene que tener claro es qué es la información pública. Y muy en coloquial, uno podría decir que toda la información que produce el Estado, que está en manos de la administración pública, es información pública, porque es todo aquello que haya sido elaborado con recursos públicos. Por lo tanto, lo que escribe un funcionario y queda en un trabajo, en una investigación, el levantamiento de una encuesta, los antecedentes para tomar una decisión, todo eso es hecho con recursos públicos. Se pagan los sueldos de los funcionarios, se contratan las licitaciones y por lo tanto todo ese acervo es información pública y nosotros como personas tenemos derecho, un derecho humano reconocido en nuestro país en la ley de transparencia, a acceder a esa información. Evidentemente la ley reconoce causales de reserva, pero que son muy limitadas y bastante circunstanciales. Si hoy no puedo acceder a una información porque, por ejemplo, es sujeto aún de la deliberación previa antes de la toma de una decisión, y por lo tanto pudiera afectar negativamente la toma de decisiones, ok, va a estar restringida, pero por el periodo en el cual se toma esa decisión. Una vez tomada la decisión, la información pasa a ser pública. Lo mismo con temas de seguridad nacional o con derechos de las personas. Existen, por lo tanto, restricciones, pero están muy particulares, muy definidas, son muy estrictas, y los organismos, además, para invocarlas, tienen que justificarlas muy bien. Ahora, ¿cómo se accede a la información? La ley establece dos mecanismos principales. El primero es la transparencia activa, que es la obligación que se le ha dado a todos los órganos públicos, más de 800 en nuestro país, que mensualmente deben tener publicada en una sección de transparencia en sus páginas web un determinado número de temas que tienen que estar publicados. Lo típico son los sueldos. Todos los sueldos de los funcionarios públicos están colgados en la página web. Pero además muchos otros antecedentes, como por ejemplo los actos con efectos sobre terceros, las compras públicas, la ejecución presupuestaria, las auditorías, los mecanismos de participación, los beneficios a la ciudadanía, etc. Todo eso, obligatoriamente por ley, deben los organismos públicos tenerlo publicado, y no solo publicado, sino también actualizado una vez al mes, de manera constante. La segunda es el derecho de acceso a la información, que es un mecanismo que establece la posibilidad de que si usted no encontró información a través de la página web, en la sección de transparencia activa, usted puede hacer una solicitud de acceso a la información. Yo lo que necesito, municipalidad, es lo siguiente, y uno escribe lo que anda buscando. Y existe la obligación de los organismos públicos de dar respuesta a estas solicitudes, y eso tiene un plazo y tiene determinadas características que deben cumplirse en el tiempo. Si además te fuera mal haciendo la solicitud porque no te respondieron, porque te respondieron a media, porque te entregaron otra cosa, existe el derecho de ir de amparo, o sea, a quejarse al Consejo para la Transparencia, que es un órgano autónomo del Estado, no depende del poder político, digamos, que va a decidir si esa denegación o esa no entrega estaba justificada. Y en eso, además, el Consejo tiene la facultad de fiscalizar de mutuo propio, o sea, no solo de decidir frente a una queja de un ciudadano, sino que además fiscalizar el cumplimiento de la ley y de sancionar el incumplimiento de la ley. Entonces, esta es una ley que viene también con garrote, y eso es relevante decir porque hay veces, lo sabemos, que las normativas existen pero no se respetan. La ley de transparencia debe respetarse porque el sancionado es el jefe de servicio, y la sanción en principio es una multa económica,
En segundo lugar, si esto fuera reiterado, puede llegar a una detención de su cargo por un plazo determinado, o sea, se suspende de su cargo, pero además implica una sanción ética muy importante, porque incumplir o ser sancionado por transparencia hoy es sumamente grave. Por lo tanto, yo me atrevo a decir que en estos 13 años de funcionamiento de la ley de transparencia, efectivamente se ha ido instalando mucho más en el mundo público que en la ciudadanía la lógica del funcionamiento de la ley. Hoy día los organismos cumplen mucho mejor que hace 13 años atrás. Yo no digo que está todo impecable, de hecho traje algunos resultados y después nos queda tiempo de lo que fueron las fiscalizaciones el año 2020, pero la ley está instalada. Los organismos van actualizando y efectivamente responden a los requerimientos. La pena es que la ciudadanía no tiene claro que esto es un derecho y muchas veces no se le ocurre qué pedir. Entonces, en realidad, ni siquiera tienen como las ganas porque no está como algo presente. Pero esta ley es súper importante para acceder a muchas cosas. Por ejemplo, en este tiempo más de 100 casos de corrupción han sido detectados por la ley de transparencia a través de los medios de comunicación. Tenemos los concejales on tour, por ejemplo, que fue un caso, salió en televisión. Muy recientemente tenemos el caso de la entrega de anticonceptivos en mal estado a mujeres, más de 170 mujeres quedaron embarazadas por la entrega de anticonceptivos en mal estado, y a ese dato se llegó a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, o sea, a través de la Ley de Transparencia, y esto va a implicar que con estos antecedentes debiera haber una reparación para estas mujeres que en el fondo vieron vulnerado otro derecho, que era su derecho a los derechos, digamos, sexuales y reproductivos. La encuesta nacional de transparencia y protección de datos que hace el Consejo, que es a ciudadanía, una encuesta representativa a nivel nacional, nos muestra que el 50% de las solicitudes de acceso que se hacen en el país están orientadas a las municipalidades. ¿Y por qué? Porque evidentemente es el municipio el que pone la primera cara frente a la ciudadanía. Las decisiones que toman los municipios afectan directamente en lo cotidiano a las personas de los barrios. Y por eso es tan relevante entender que efectivamente a través de esta ley se ha empoderado a las personas para que hagan frente, para que participen con más antecedentes y por tanto mucho más de igual a igual con las autoridades. Hoy día el secreto ya no es posible. El alcalde podrá decir que no quiere responder a un medio de comunicación en directo. Sin embargo, frente a una solicitud de acceso realizada a través de la ley de transparencia, el alcalde tiene la obligación de responder en un plazo determinado, y si no lo hace, tiene la posibilidad de verse enfrentado a una sanción del Consejo para la Transparencia. Entonces, en realidad, los usos son múltiples del territorio, de educación, de salud, y la invitación en este caso para ustedes como una comunidad organizada en un tema específico es evidentemente a hacerse parte y a ejercer este derecho, porque es un derecho que está al alcance de la mano. Hoy día el acceso a la información a través de solicitudes se puede hacer de manera online, o sea, una solicitud por la web de la institución. Obviamente también está presente lo presencial, pero hoy día con la situación actual en que vivimos, evidentemente no es necesario hacerlo y es igualmente válido. Así que yo me quedaría por ahí, Adrián, por ahora. Creo que da un marco como para empezar la conversa. Perfecto. Carolina, le cedemos la palabra. Bueno, gracias. Un gusto estar aquí. Yo creo que es un tema de conversación súper importante y que un poco refleja la necesidad de la ciudadanía
de saber, de querer, de participar en todo lo que dice relación sobre cómo nosotros podemos construir un mejor país, un mejor bienestar, una mejor sociedad. Y yo voy un poco a hablar, si bien hay normativas, lo que planteaba Daniela de la ley 20.285, yo hoy voy a referir a otra ley que dice relación a la ley 20.500, que dice de cómo la participación ciudadana es importante para la co-construcción de políticas públicas. Y eso dice relación que el Estado, llámese Estado en país, en Estado en gobiernos locales, en municipalidades, incluso podría ser en juntas de vecinos, que requieren la participación ciudadana para las decisiones, para la toma de decisiones, para la co-construcción, por ejemplo, de proyectos, etcétera. Entonces, eso llama a que efectivamente se reconoce en la ciudadanía el derecho de participar en las políticas públicas. Y las municipalidades, digamos, las regiones, el país tiene, entre comillas, la obligación de generar mecanismos que permitan la participación ciudadana. Y esto es fundamental. Bueno, lo que decía Adrián, yo pertenezco a la red académica, donde nosotros lo que trabajamos es el gobierno abierto. Y aquí yo tenía, no sé, plantearlo desde el punto de vista de la, no sé si yo puedo compartir una sola hojita, Adrián, Sí, para explicar un poco esa temática, porque efectivamente creo que es fundamental y tengo un bosquejo. Espero lo estén viendo, y dice relación lo siguiente. Nosotros, como el mundo ha cambiado, ya lo sabemos, sobre todo en el COVID, y ahora desde 1900 a la fecha, antes reuniones presenciales, toma de café con los vecinos, nos reuníamos en la junta de vecinos, pero ahora eso está en stand-by, no sabemos si vamos a volver o continuamos en ese tema. Entonces, para nosotros se ha vuelto fundamental el tema virtual, las comunicaciones virtuales, el computador. Pero cuando hablamos de transparencia de la información, también necesitamos definirlo o generarlo para los diferentes niveles. Los jóvenes, los niños están siempre inmersos en la virtualidad, trabajan con los celulares, los computadores, miles de pantallas. Pero nosotros necesitamos utilizar lenguajes distintos, por ejemplo, para una persona adulto mayor, para una persona que no está habituado a la virtualidad. Ella prefiere ir, por ejemplo, a hacer los trámites personales, no sabe cómo buscar en internet, y una serie de cosas. Entonces, lo que promueve el gobierno abierto, entre comillas, y la transparencia, si bien es muy bueno, pero necesita un lenguaje que llegue a la ciudadanía. Porque en definitiva lo que uno espera es que los ciudadanos estén dispuestos y se utilice un lenguaje que se entiende. Yo no soy cientista político, no soy abogado, y cuando yo hablo con un abogado entiendo la mitad de lo que me dice. Y les puedo decir que he tratado de entender, y cuando uno habla de llegar a la ciudadanía, poder generar proyectos, poder participar, una participación ciudadana clara, necesitamos un lenguaje adecuado y herramientas adecuadas para acercarnos a los diferentes niveles. Cuando yo hablo de la ley de transparencia, incluso de transparencia para el Congreso, ustedes sabían que el Congreso, los políticos no tienen la obligación de hacer rendición de cuentas de la plata que gastan y en qué lo gastan y cómo lo gastan. La rendición de cuentas que ellos hacen es una rendición de cuentas que no es obligatoria y que es una rendición de cuentas que ellos pueden rendir lo que quieran rendir y no todo lo rinden. Entonces, cuando hablamos de transparencia de la información, necesitamos que se transparenten las cosas que efectivamente los ciudadanos necesitamos y que son parte, digamos, de todos los impuestos, y queremos ver, por ejemplo, cómo se relaciona el mundo político con la ciudadanía, con las juntas de vecinos, cómo yo puedo participar en los proyectos, cómo puedo desarrollar
ir a la municipalidad y saber si tengo beneficios, si puedo participar en un proyecto colaborativo, si puedo participar en un proyecto que me permita hacer un jardín, una plaza, o cambiar las luminarias de la plaza por fotovoltaica, donde hay muchos ministerios que están, por ejemplo, el Ministerio de Energía hace poquito cerró un concurso público para todas las juntas de vecinos que quisieran cambiar las luminarias a luminarias fotovoltaicas. Entonces, ¿quiénes postulan a esos proyectos? No es una postulación general donde todos pudieran, la municipalidad tampoco le da mucho a conocer. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿y dónde están las plata? Hay plata que se pierden en los diferentes ministerios porque la gente no sabe cómo buscar proyectos participativos, no sabe cómo poder postular esos proyectos porque están en un lenguaje que no corresponde, necesitamos ser gestionadores de proyectos, necesitamos un ingeniero, tal vez necesitamos acercarnos a alguna universidad que nos ayude a postular a proyectos participativos. Una de las cosas importantes que tiene que ver también, por ejemplo, que debe mucho a la ciudadanía y a los barrios, es la seguridad. Hace poco también en los ministerios se cerró un concurso para que las juntas de vecinos postularan a fondos para, por ejemplo, alarmas comunitarias, para desarrollar planes de contingencia. Y eso la ciudadanía no lo sabe, a menos que tenga poco menos que un especialista que pueda buscar en la página del Ministerio de Seguridad, no me acuerdo cómo se llama el ministerio ahora, para poder postular esos fondos. Y son 80, 90 millones de pesos que las juntas de vecinos no tienen, y que perfectamente podrían haber postulado. Entonces, la transparencia es muy buena, pero la transparencia tiene que bajar a la ciudadanía, al ciudadano común y corriente. A mí no me sirve que me hablen de la ley 20.285 y que vaya al inciso tanto, y que vaya esto, que vaya esto otro, porque el que hago es que tengo 15 días para que las instituciones públicas me respondan, no sé si hay más información o no. Al final uno se aburre. Entonces yo lo que esperaría que efectivamente las instituciones públicas dieran un valor público a su función. Llámese instituciones públicas, ministerios, universidades públicas, gobiernos, municipalidades, que son los gobiernos locales, oficinas, incluso la misma persona que me atienda a mí tenga un lenguaje adecuado, que se conozca, y que me dé en definitiva el valor público que yo requiero para que entreguen un buen servicio a la ciudadanía. Servicio que la ciudadanía espera y no que el ciudadano esté disponible para el ministerio o la institución pública, es al revés. Las instituciones públicas, el Estado, el gobierno local, la municipalidad, el empleado público, tiene que estar en función de la ciudadanía, de la necesidad del ciudadano, en el lenguaje que entiende, en el lenguaje adecuado, y que abra herramientas que efectivamente permitan que ojalá esto sea transversal para todos, para el niño, para el adulto mayor, el adulto que no se maneja con virtualidad ni con el celular, que con suerte habla. Ahora el tema de la pandemia ha sido grave porque efectivamente el adulto mayor no es capaz de sacar el permiso por el celular. Obviamente que no tiene su mente, entonces ¿cómo le damos respuesta a este adulto mayor? O la persona que está enferma, o la persona que está sola. Entonces cuando uno habla de transparencia, hay que utilizar un lenguaje que la gente le entienda, que la gente pueda saber efectivamente dónde buscar. Yo me meto, por ejemplo, a la transparencia, quiero saber qué es lo que hace el Senado, me meto a la página que tiene el Senado, que es distinta a la página de los diputados, y trato de buscar lo que hacen ellos, y tengo que abrir una ventana sobre la otra ventana, puedo pasar 2 horas, yo no soy tan ducha para en el computador, que soy formación ingeniero, tampoco soy tan que no sepa nada. Pero me cuesta mucho llegar a la información. Entonces, cuando uno habla de transparencia, perfecto. Pero necesitamos hablar de transparencia con el lenguaje que la ciudadanía entiende.
Por ahí, por el momento, puedo... Ok, Carolina. Perfecto. ¿Tienes que sacar la presentación para que no nos veamos? ¿Ah? Por favor. Daniela, me gustaría si tú podrías hacer algún comentario a lo expresado por Carolina. Me da la impresión de que están hablando desde áreas distintas. Mira, la verdad es que desde la perspectiva del Consejo para la Transparencia, el gobierno abierto es uno también de sus objetivos y de sus compromisos. Sin ir más lejos, el Consejo para la Transparencia ha sido parte de todos los proyectos país que han estado en esa iniciativa. Y por lo tanto nosotros somos como que remamos para ese lado, digamos. Efectivamente el gobierno abierto tiene una concepción mucho más amplia porque se refiere también como al trato del Estado, digamos, con las personas, etc. Pero eso no significa que la ley de transparencia no sea el aporte que efectivamente es. Ahí yo sentí una crítica un poco injusta de la Carolina con la ley, porque en el país hoy día, a 13 años de funcionamiento de esta ley, ha habido más de 1.300.000 solicitudes de acceso a la información. Y esto significa información que hoy día se accede y que antes no se accedía. Gracias a la ley de transparencia tenemos elementos tan importantes como, por ejemplo, haberse derogado la ley reservada del cobre. Gracias a una decisión del Consejo para la Transparencia se accedió a la información y por lo tanto ya no tenía ningún sentido que siguiera siendo reservada y hubo que modificar esa ley para que fuera de conocimiento público. Lo mismo con las actas del COSENA, del Consejo de Seguridad Nacional. Toda la dictadura abierta hoy día a la ciudadanía. Y cuestiones mucho más de uso y de interés ciudadano. Esta ley no pregunta para qué quieres la información, no le interesa si tú eres hombre, mujer, tienes o no tienes recursos económicos, estás educado, no estás educado, no hace ninguna distinción ni siquiera de edad. Nosotros tenemos un caso que es bien emblemático, no digo que pase todos los días, ni mucho menos, pero que muestra en el fondo el avance de esto. Darío Cerda, un niño de quinto básico en, no me acuerdo, Ovalle, una comuna del norte, que le pregunta a su alcalde, a través de la ley de transparencia, ¿cuándo va a estar lista la ampliación de las salas en su escuela pública? Porque llevan más de un año sin poder utilizar un sector de la escuela y por lo tanto estaban los niños más hacinados que de costumbre. El alcalde, niño Darío Cerda, quinto básico, no respondió su solicitud. El niño se quejó, fue de amparo al Consejo para la Transparencia, el Consejo estableció que el alcalde debía responder y posteriormente el alcalde le dio una explicación por escrito, certificada, y le dio un plazo, una fecha, y por lo tanto los antecedentes ya estaban sobre la mesa. No, aquí en esto, otro ejemplo interesante, ¿sí? Son anecdóticos, yo insisto, no es que sea así siempre, pero son cosas muy relevantes. El ministro Ginspeter, el exministro Ginspeter, durante un buen tiempo de su gestión hablaba del plan de intervención de la legua. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Pero fue durante mucho tiempo que no vamos a intervenir la legua y tenemos un plan de intervención gigante, una cosa así como que todo el mundo pensaba que era una tremenda cuestión organizada, planificada, con recursos, etc. Un ciudadano, un vecino de la legua, le preguntó al ministro, a través de la ley de transparencia, qué componentes, qué implicancias, cuáles eran las características de este plan de intervención. Porque a él le hacían tocaciones indebidas, y así lo planteó él, cada vez que entraba a su casa después de la pega. Porque lo paraban los carabineros entrando, digamos, a la comuna o al sector.
Y el ministro tuvo que reconocer, a través de la ley de transparencia, esto implicó una audiencia incluso. El ministro mandó abogados al consejo y hubo ahí una revisión de antecedentes muy en detalle. Y el ministro tuvo que reconocer que en realidad el plan no existía y que era una suma de un montón de cosas que ya existían de antes. Subsidios, los planes de la policía, pero no había nada nuevo en este famoso plan de intervención. No tenía ningún recurso adicional ni nada. Entonces, obviamente el control social, por ejemplo, ahí es muy evidente. Y así sucesivamente. Yo sé que en la comuna ustedes tienen temas con las inmobiliarias. Adrián lo planteaba antes que empezáramos. Bueno, hay un plan regulador, el plan regulador uno puede acceder a él, es público, las actas de las sesiones del consejo en la municipalidad, las decisiones que se toman en la dirección de obra, etcétera. A todo eso uno puede acceder. Y como decía antes, esta ley viene con sanciones. Han sido sancionados en estos años más de 174 alcaldes. Solo estoy mencionando los alcaldes, pero más de 174 alcaldes han sido sancionados por incumplimiento a la ley de transparencia con todo lo que eso implica. Entonces, efectivamente hay un tremendo desafío en hacer que esta ley sea realmente utilizada y aprovechada por la población, pero por el lado de la administración pública sí ha habido una actualización importante a los desafíos que esto implica. Si ustedes van a transparencia, van a encontrar información. ¿Es el mejor lenguaje? No, no es el mejor lenguaje. Eso es imposible no reconocerlo. ¿Quién entiende lo que son los actos con efectos sobre terceros? ¿Qué voy a encontrar ahí adentro? Claro que es difícil, pero basta como meterse y seguir investigando, o sea, hacer un clic más y tú vas a encontrarlo. Y un tema de la brecha digital en nuestro país también es cierto, pero esta ley tiene las dos vías, es presencial y es digital. Ahora, con la pandemia, increíble cómo subió la cantidad de acceso a través de los medios digitales. Sí observamos que el año 2020 igual fueron las mujeres mayores las que más siguieron yendo presencialmente cuando hacen una solicitud. Eso es cierto, porque ahí tenemos otro tipo de desafíos también, educacionales, de comprensión, pero lo relevante es que esta cuestión está instalada, funciona, y cuando no funciona hay posibilidad de sanción. Hoy día, sin ir más lejos, las dos subsecretarías de salud están siendo investigadas a través de un sumario por el Consejo para la Transparencia por incumplimiento de la ley. Por lo tanto, yo insisto, no es el mejor de los mundos, pero es un tremendo avance y es una gran herramienta si uno tiene un requerimiento específico y particular, ir y preguntar por eso específico y particular y vas a tener una respuesta. Oye, la Anita Guede, que está acá presente, pregunta a través del chat qué garantías hay de que se cumplan las sanciones a aquellas autoridades y qué sanciones son. Las sanciones son en su sueldo. La sanción va o puede ir entre un 20 y un 50% de la remuneración de la autoridad. El jefe de servicio es el primer responsable del cumplimiento de la ley. Esto no significa que sea el único. Hay otras personas que también han sido sancionadas porque no hicieron su pega, así actualizar la página web, por ejemplo. Pero del 20 al 50%, y si fuera reiterado, además tiene la suspensión, podría llegar a la suspensión de su cargo por un número de días específico que es bajito, son 5 días, pero insisto, también, o sea, una persona sancionada sin poder ejercer su cargo por ese tiempo no es menor. Y Carolina, te quiero hacer una pregunta, en este caso como vecino de acá de esta unidad vecinal número 3. ¿Cómo se relaciona el gobierno abierto con la ciudadanía y a través de qué mecanismos? Gracias. Primero aclarar, Daniela, no es una crítica a la ley 20.285. Yo
Yo creo que son complementarios y lo que pasa es que yo creo que cuando tú generas leyes, cuando generas movimiento, cuando generas acciones por parte del Estado, la ciudadanía puede participar de todo ese proceso, desde la co-creación de una ley hasta el fin, hasta el final, mejorar, y eso es lo que en general se está desarrollando en varios ministerios y en las universidades, y en los centros de alumnos, y una serie de cosas más. Bueno, en relación a tu pregunta, se puede participar, por ejemplo, hace poco a mí me tocó, me invitaron a participar en un congreso en, eh, en, en, ¿cómo se llama? Cerca de Temuco, en Gorbea, donde se juntaron todos los ministros de justicia y Ministerio de Justicia para desarrollar, por ejemplo, una forma de incorporar un lenguaje claro y preciso para las personas que requieran justicia. Entonces nos reunimos con los jueces, con los abogados, y ellos generaron un diccionario donde definían cómo, no sé, las palabras complejas, qué es lo que era un juicio, qué es lo que eran los abogados, cuáles eran las funciones. Entonces se le entrega un papelito a la gente que vive en Gorbea, donde ellos lo pueden leer y decir, ah, mira, que se está referido a justicia, esto es lo que se hace. O lo que, si yo quiero saber, por ejemplo, cuáles son los trámites que están pendientes, o cuánto tiempo se va a demorar en salir esa, digamos, esa sentencia, o se lleve a cabo la aplicación de la justicia, eso también está en datos. El ciudadano común y corriente que requiere ese dato también lo puede tener. Hay un plan nacional de justicia abierta, que está la Defensoría Penal Pública, donde están definiendo un glosario completo para llevar a un lenguaje claro los conceptos legales. Chile Compra es una institución, un portal público donde todas las instituciones públicas, municipalidades, ministerios, universidades públicas, etcétera, están obligados a pasar por ahí hasta comprar un lápiz. Entonces, la idea es que eso también sea mejorado con tecnología, con procesos claros, con procesos precisos, con licitaciones para evitar, digamos, la corrupción, para evitar que yo le adjudique alguna licitación a un amigo mío, a un pariente, o a alguien que efectivamente le esté cobrando dos o tres cosas. Entonces, eso están implicados en gobierno abierto. Ahora, en el quinto plan de gobierno abierto, se está generando una temática de poder judicial, en este caso la Corte Suprema, y lo que están haciendo ahora ellos es desarrollando este glosario y también a capacitar a todos sus funcionarios para que puedan mejorar el hacer la transparencia de la información. La transparencia de la información tiene que ser datos de lo que ellos están desarrollando, y que yo los puedo solicitar como persona para, por ejemplo, un alumno memorista en la universidad, una persona como usted que quiera hacer un estudio, que sean datos editables en planillas Excel, que no sean en datos de PDF donde yo no los pueda trabajar, ni pueda estudiar, ni nada. Entonces, también en algunas municipalidades, por ejemplo, yo vivo fuera de Santiago, y aquí llamaron hace poco una consulta pública tenían una plata de presupuesto y tenían que gastar esa plata. Entonces llamaron a las juntas de vecinos para que con este presupuesto, si damos, no sé, 800 millones de pesos o 200 millones de pesos, para que la ciudadanía dijera cuáles eran las problemáticas más importantes de esa comuna, y las más votadas, las tres más votadas, que era seguridad, la otra un tema de la basura, que son todo un tema. Entonces, las tres problemáticas más importantes votadas de la comunidad, se le asignó un presupuesto específico para mejorar. Entonces, ahí la comuna dijo, mira, qué bueno, entonces vamos a poner, no sé, de los 100 millones, 40 millones para mejorar el problema 1,
y después el problema 2 y el problema 3. Entonces, y tú vas después, te dice, mira, en la rendición de cuentas o la transparencia de información, mira, en esto se gastó la plata, en esto costó otro, en esto costó otro. Es como resultado final. Pero cuando hablamos del gobierno abierto o de la participación ciudadana también entre otras cosas, es que el ciudadano participe desde la creación hasta el final. Entonces, que no esperemos hasta que se cerró el proyecto, hasta que se cerró la ley, para nosotros como ciudadanos participar. Nosotros como ciudadanos tenemos el derecho, y yo creo que como ciudadanos, en mi caso, tengo el deber de participar como ciudadano en el desarrollo de proyectos, de políticas públicas, para mejorar mi país. Entonces, hay diferentes niveles de participación, pero lo importante es que los ciudadanos participen en estas temáticas porque de alguna manera nos acostumbramos a eso. No es un tema fácil, ¿ah? Todo eso es que el tema de la participación nosotros la vivimos día a día. Como organización hemos abierto una serie de canales de múltiples posibilidades de participación y los que participamos somos relativamente los mismos siempre. Ahora, a mí no me importa mucho porque yo creo que de lo bueno poco. En general, los vecinos que participan, que están aquí presentes o que estuvieron hace un ratito está presente, es la gente más comprometida, más activa, de buen nivel, y eso es lo que nos ha permitido hacer un buen trabajo. Hay dos preguntas que me dan la impresión que tienen que ver con la nieta. Nuestro vecino Sergio Zapata Santander dice: ¿por qué debiese haber una ley que sancione a las autoridades por no responder a los ciudadanos, cuando lo esperable es que por lo mínimo de respeto, la pronta respuesta debiese ser la norma? Y lo segundo que Escucha, también está, ay, perdón. que doy, es la segunda que lo escribió Anita, que de alguna manera se relaciona con lo anterior. Dice: ¿será el problema que los ciudadanos no conocen sus derechos y deberes? Mira, respecto a la primera, yo estoy súper de acuerdo con el planteamiento. Pues, obvio que las autoridades debieran responderle a la gente, de hecho, debieran trabajar para las personas, con las personas, rendir cuentas permanentemente, todos los días, no una vez al año, como lo establece la Ley de Participación Ciudadana, etcétera. Lamentablemente no es así, pues. No, o no ha sido así en nuestra cultura nacional, en la conformación del Estado. 13 años después de la implementación de esta ley de transparencia, a mí me toca hacer evaluaciones más de corte cualitativo, digamos, o sea, hacemos focus group con funcionarios públicos y vamos tratando de identificar cuáles son todavía los desafíos, cómo ellos evalúan el funcionamiento, el consejo. Hemos hecho muchos estudios. Y si hay algo que se repite, es la queja del funcionario, no la autoridad. Esto estamos hablando del funcionario que atiende a las personas o al que está ahí como un administrativo, de por qué le piden tanta cosa por ley de transparencia, que lo están molestando, que la gente como que no tuviera nada que hacer, o así es como bien tradicional, le tengo que hacer la tesis a los estudiantes, porque les piden bases de datos, porque les piden planos, porque le hacen además una pregunta específica, no es solo que le pasen el antecedente, sino que le piden un cruce de información. Y el organismo lo tiene que hacer de esa manera. Entonces, la queja está, como les digo, de tengo que hacer la tesis. Entonces, hemos ido avanzando mucho en este cambio de percepción, de entender que la información no es de ellos, sino que es de la ciudadanía, pero así no era hace 13 años atrás, y cuando esto partió, los niveles de incumplimiento eran altísimos, y una negativa, así era como que no existiera la ley. Antes les puse el ejemplo de la ley reservada del cobre. Bueno, un ministro de Defensa, que no voy a mencionar, pero que me imagino que todos van a recordar, primer tiempo del gobierno, o sea, recién instalado, se pidió información respecto de un puente mecano instalado en el sur del país a propósito del tsunami.
y se pidió por transparencia, pero también se la pedían los periodistas permanentemente, que cuánto había costado, que de dónde venía la plata. Y el ministro de repente así choreado ya, porque lo estaban como asediando, el ministro dice, el puente vale callampa, la transparencia vale callampa. El ministro no duró nada y se tuvo que ir para su casa porque lo sacaron. Pues era la concepción. Y eso no fue hace 13 años atrás cuando estábamos empezando con la ley. Eso fue hace 2 gobiernos atrás. Entonces, es importante y quizá algún día ya no necesitemos ni las sanciones ni la ley, ojalá así sea, para que esto siga funcionando cada vez mejor. Y obvio que es un problema de ciudadanos que no conocen ni deberes ni derechos, conocen más en general los derechos que los deberes, las personas, pero claro, el deber de participación, el deber de controlar a la autoridad, porque la democracia funciona así, pues si tenemos una ciudadanía activa, tenemos autoridades pro. Si es que eso no ocurre, bueno, la democracia empieza como a perder su fuerza. Y se transforma en un círculo de pares, digamos. Entonces, claro, esos deberes, pero también este es un derecho, el derecho de acceso a la información es un derecho. Y cuando uno va a un organismo a solicitar información, y esto lo digo porque yo lo he hecho, como un usuario oculto, probando cómo funciona la ley, entonces he ido y me he acercado así al funcionario y le he pedido, oiga, necesito información, no sé, de la ejecución presupuestaria. Y la respuesta es, bueno, ¿y usted para qué lo quiere? O usted de dónde viene, como el temor ahí, ¿ah? ¿Por qué me están pidiendo esto? Entonces, al principio la instrucción nuestra, para hacerlo oculto, es que uno es un ciudadano común y corriente y por lo tanto no sabe de la ley de transparencia y contesta, bueno, porque estoy haciendo un trabajo o porque, no sé, me lo pidió mi jefe, no tengo idea, pero necesito esta información. Y si el funcionario se mantiene en la negativa, la instrucción nuestra es decir, oiga, pero yo sé que existe una ley de transparencia y que lo puedo pedir de esa manera. Ah, sí, sí, mira, aquí tiene el formulario. Y te lo pasan para que tú puedas hacer tu solicitud por ley de transparencia. Entonces, ese empoderamiento, ese reconocimiento de que es un derecho amparado en una ley, es bien importante también para que la cosa funcione. Súper. Nos quedan 4 minutos y yo quisiera pedirle a las dos, Carolina primero y a Daniela después, para que nos hable, Daniela, algo más puntual y específico de nuestra comuna. Una suerte de palabras al cierre. ¿Qué consideraciones nos darían ustedes? En este caso tú, Carolina, como encargada de la red académica de gobierno abierto, a nosotros los ciudadanos de a pie. Bueno, primero yo creo que un poco que los ciudadanos tenemos derechos y deberes y yo creo que hay muchas herramientas participativas, pero que no se conocen. Entonces, en esto yo lo llamo, y hay muchas universidades, incluyendo la Universidad de Santiago, digamos, charlas abiertas de gobierno abierto, de participación ciudadana, entonces que se interioricen. Y también que se interioricen en los diferentes ministerios, porque cuando tú, Adrián, me invitaste a este tema, la importancia de cómo el barrio, cómo la junta de vecinos tiene herramientas para poder salir y tener un mejor bienestar, un mejor vivir, más integrado, ciudadanos participativos, inclusivos, barrios sostenibles. Entonces tiene que ver un poco con la búsqueda. Hay muchas herramientas, proyectos, concursos públicos para postular a proyectos. Siempre tiene que haber, sí, una formalidad. Y siempre esa formalidad es a través de las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos tienen una personalidad jurídica donde hay un rol, hay todo un tema que son los responsables, que en definitiva son los que pueden participar de estos proyectos participativos y conseguirse plata para seguridad, para, no sé, para luminaria, para una alarma comunitaria, para incluso hacer capacitación a los barrios, desde el punto de vista, por ejemplo,
hay una temática súper importante que dice relación con el tema de cómo somos barrios resilientes, cómo nosotros, ante una emergencia, ante una catástrofe, que estamos acostumbrados como chilenos, nosotros podemos apoyar a nuestra comunidad, cómo nos organizamos. Entonces, ese tipo de cosas hay mucho y es importante que ustedes puedan conocer. Está la ley 20.500 de participación ciudadana, que es obligatorio, donde todas las instituciones públicas tienen que incorporar la participación ciudadana como consulta pública para la creación de leyes, para la creación de estrategias, que vale no cuando el resultado está, sino que nosotros seamos partícipes de la co-creación de esa ley. Creo que eso es fundamental. Porque, o sea, cuando trabajamos, siempre queremos controlar el final, no. Queremos controlar durante todo el proceso de la creación. Entonces, hay una ley de participación ciudadana que obliga a las instituciones públicas a participar con la ciudadanía en conjunto. Están los objetivos de desarrollo sostenible, dentro de los cuales aparece claramente el tema de cómo en el objetivo, por ejemplo, el objetivo número 16, de paz, justicia e instituciones sólidas, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes y acuerdos internacionales, como les decía, y hay otros más, de justicia abierta, de salud y bienestar. Entonces, todas las instituciones actualmente a nivel país, públicas y privadas, están sumando los objetivos de desarrollo sostenible a este tema. Y también la OCDE, nosotros sabemos que como país estamos en la OCDE, y en la OCDE ahora viene un capítulo completo o un artículo que señala que los países que pertenecen a la OCDE tienen que cumplir ciertas características de participación ciudadana en todas sus propuestas de ley. Entonces yo creo que ahí es importante la participación ciudadana en la co-creación de nuevas propuestas, de políticas públicas, de aportar, de generar estrategias, y eso el Estado de Chile eso es obligatorio por la ley de entendimiento y por los ODS y por todos los tratados internacionales que actualmente Chile ha firmado. Ok. Muchas gracias, Carolina. Daniela, palabras al cierre. Y palabras al cierre, bueno, yo creo que hay que usar esta herramienta. Ustedes que tienen un objetivo claro en su organización, tienen un proyecto, la información debe ser un aliado de ustedes y por lo tanto hay que ir y pedirla, atreverse a hacerlo. Y en ese sentido algunos como datos relevantes no sé si relevantes, pero del funcionamiento de la ley de transparencia en su municipio, tuvo el año 2020 un salto muy importante respecto a las solicitudes que recibió la municipalidad. El 2019 recibió solo 41 solicitudes, el año 2020 recibió 443. Y de todos esos casos han tenido 128 reclamos al Consejo para la Transparencia, es decir, funciona relativamente bien. De hecho, la fiscalización que se hizo a la municipalidad el año 2020 a través del derecho a acceso a la información no tuvo incumplimientos, entregó la información correcta, en plazo, etc. Pero en transparencia activa el desempeño es súper negativo. O sea, ahí si uno compara en el derecho a acceso, la solicitud le fue súper bien, pero lo que tiene publicado permanentemente a disposición del público tiene un cumplimiento por debajo de la media de los municipios, y es un municipio, en ese caso, como con recursos, se comparan algunos tipos de municipios, y ese es un municipio grande, por lo tanto ahí hay un tema en que uno pudiera poner el ojo al alcalde. Además, y esto es bueno, ellos de la plata que recibieron para enfrentar la crisis por el COVID, son el municipio
que ha tenido una tasa acumulada en términos de la proporción de su inversión muy alta. O sea, recibió recursos y está efectivamente dando esos recursos, ejecutando planes con esos recursos, y ahí también habla de eficiencia en el municipio. Pero está el deber en transparencia activa, y ese es un tema, yo creo, para vecinos empoderados como ustedes de revisar. Perfecto. Yo les quiero agradecer a nuestras invitadas, Carolina Estrada, colega nuestra de la Universidad de Santiago, a Daniela, la directora de estudios del Consejo para la Transparencia. Quiero agradecerle al doctor Osorio, que siempre nos apaña en estos eventos, a cada uno de nuestros vecinos presentes, porque eso habla muy bien de nosotros. Nosotros hemos tenido, Carolina y Daniela, un promedio en nuestros conversatorios que están dentro de los 16. El conversatorio que tuvimos menos presencia fue el primero, porque nos difundimos mucho, asistieron 9 personas, pero muy buenas, de muy buena calidad, muy representativo. Y el máximo fue de 22 personas, que fue sobre un tema muy acuciante, que es de la salud mental y territorio. En consecuencia, hoy día tuvimos una presencia en el mejor momento de 16 asistentes, que está absolutamente dentro de lo esperable. Una mención especial a la señora Marcela Galvez, que es una vecina muy comprometida, miembro activo de nuestra directiva, y a nuestra secretaria Camila Villarroel. También vayan mis saludos al colega Álvaro Medina, que es nuestra contraparte en la UTEL. Nosotros tenemos una alianza estratégica con la UTEL, que ha funcionado bastante bien, y esperamos que la USAS también, pues, está en nuestra universidad. Así que será hasta otro momento. Espero, Carolina y Daniela, sus resúmenes distribuidos en una paginita, para poder publicarlos junto con esta grabación en nuestro blog. ¿Ya? Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias y vayamos a descansar. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, que Chao, estén bien. muchas gracias a ustedes. Gracias. Que estén bien. Ahí en el Chao. chat Chao. le dejé las páginas de Gobierno Abierto y todos los planes de acción que están desarrollándose. Chao. Muchas gracias. Que estén muy Gracias. bien. Chao, Chao, buenas gracias. noches. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao, chao, Anita. Lana. Chao, chao. Chao, Edith. Hola. Chao, Edith. ¿Dónde chao? Despedirte. Chao, chao.